Hoy, es decir, hemos estado fuera de orden en el sentido de la secuencia. Solamente nos queda por cubrir el número 12 y el número 10. Vamos a cubrir en esta noche el número 12. A propósito, esta hojita, estos distintivos, hermanos, están confeccionados de una manera bien provocativa. ¿Ok? So, cuando usted lo lea, usted va a ser provocado por su lectura. Estoy seguro de eso. Ha sido intencionalmente escrito así, pero su explicación, su enseñanza, no la puede, ¿verdad?, simplemente sacar de ese parrafito. Les recomendamos fuertemente que usted vaya a las lecciones que hemos dado sobre cada uno de estos distintivos que están en YouTube. Si usted pone Iglesia Bautista Tamiami Distintivos, ahí va desde el principio. Y creo que hay como 20 ya o 20 y algo lecciones cubriendo los diferentes distintivos allí con calma, despacito, aclarando preguntas. Todos ellos tienen un trasfondo de algún tipo de error o, vamos a decir, mal enfoque que hemos querido corregir, y salen de trasfondos específicos con los que hemos lidiado o los que hemos visto, ¿verdad?, en el contexto en que vivimos. Habiendo dicho eso, vamos entonces a mirar al inciso número 12. Y siempre el patrón que hemos seguido en estos distintivos es rechazar algo y después afirmar algo. Y esto es un patrón histórico. Muchas de las confesiones, de los materiales dogmáticos, procedían de esta manera, ¿verdad? Rechazando algo y después afirmando aquello que es verdadero que queremos afirmar. El número 12. Rechazamos que el cristiano pueda crecer espiritualmente sin esforzarse por permanecer en el constante uso de los medios de gracia. ¿Qué rechazamos aquí? El pensamiento que tienen algunas personas, algunos cristianos también, que la vida cristiana no requiere esfuerzo. Por un lado hay personas que piensan así, hay otras personas que subvaloran, subestiman y a veces dejan de cuidar diferentes medios que Dios ha proveído, sin los cuales no vamos a poder alcanzar salud espiritual y madurez. Queremos rechazar ese pensamiento, ¿verdad? Queremos rechazar ese pensamiento. Rechazamos que el cristiano pueda crecer espiritualmente sin esforzarse por permanecer en el constante uso de los medios de gracia y afirmamos que estos son necesarios para el crecimiento en santificación y madurez espiritual. Afirmamos que para crecer en el proceso de santificación, para madurar espiritualmente, estos medios de gracia son necesarios, ya que ellos comunican la promesa del Evangelio para pecadores sin obras. Y estas expresiones pueden sonar rimbombantes, pero hay una razón por la que las ponemos así. Es decir, la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, que es el favor, el regalo de Dios no provocado y no merecido a pecadores, es comunicado a través de los medios de gracia. Una vez más, ¿qué cosa es la gracia de Dios? Es el favor no provocado, no merecido de Dios a pecadores, ¿verdad? No provocado, no merecido. Por eso es que decimos sin obras. Porque el Evangelio no es que nosotros obramos algo para ganar el favor de Dios. El favor, la gracia de Dios es no provocada por nosotros y no merecida por nosotros. Y eso es comunicado en los medios de gracia. Es esencial, como hemos visto ya. Es la gracia de Dios
la que nos enseña a vivir sobria, justo y piadosamente. ¿Se fijan? La gracia de Dios nos enseña a vivir sobria, justo y piadosamente, pero es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es ese favor no provocado, no merecido de Dios a pecadores. ¿Ok? Ahora, estamos hablando aquí de medios de gracia, y esto es una expresión que en muchos contextos evangélicos contemporáneos hoy no es conocida. Ciertamente hay un desconocimiento de la historia, un desconecto del cristianismo histórico que nos ha precedido, y por lo tanto entonces carecemos, ¿verdad?, de este entendimiento. Pero vamos entonces como si no hubiéramos nunca oído de esto. ¿Qué cosa es un medio de gracia? Bueno, antes de hablar de medios de gracia, podemos mirar esta expresión en otros contextos. Por ejemplo, ¿cuántos hemos oído hablar de medios de comunicación? Los medios de comunicación, el radio, la televisión, ahora es la internet, etcétera, etcétera. Son medios, avenidas, instrumentos para a través de ellos traer comunicación a nosotros. Hablamos también, por ejemplo, de medios de transporte. Para poder desplazarnos de un lugar a otro, necesitamos un medio, un vehículo que pueda ayudarnos a efectuar tal desplazamiento. Podemos hablar en el campo económico, los medios de producción. Queremos fabricar un artículo específico y necesitamos un medio, una máquina, ¿verdad? Algo que nos ayude a poder fabricar y confeccionar tal artículo. Con eso en mente, ahora podemos pensar, ¿medio de gracia? La gracia entonces Dios la dispersa, la disemina, la transmite también a través de medios. A través de medios. Sí. Ya que dice a través de medios, ¿a cuántas almas el Señor envía? Como cuerdas vivas, predicar. Claro que sí. Vamos a mencionar los medios de gracia que vemos en la Biblia, que el Señor estableció, que practicaron los apóstoles, que nos han enseñado a nosotros. Y en lo que estamos diciendo es que es necesario el permanecer en el constante uso de estos medios para crecer. ¿Cuáles son estos medios? Bueno, la palabra de Dios, número 1. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, con la predicación, con la enseñanza, con el estudio, con la meditación de la palabra de Dios es un medio de gracia. Una vez más, es un medio, es un vehículo para comunicarnos el favor no provocado, no merecido de Dios a nosotros. La palabra de Dios. ¿Qué otro medio de gracia hemos hablado? Tuvimos una conferencia al respecto, ¿recuerdan? La escuela bíblica de vacaciones que tuvimos ¿cuándo fue? En julio. Fue alrededor de los medios de gracia, también lo pueden accesar por la internet. Estamos probando ahora, es un quiz. ¿Ok? La palabra de Dios, ¿qué más? La oración. La oración es otro medio de gracia. El amor es un fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor es un fruto del Espíritu. Estamos hablando de medios, instrumentos, canales, conducto. Ok, la oración, ¿verdad? La oración. Se fijan, la palabra, la oración, la alabanza. Ahí en la alabanza ponemos alabanza, rayita, adoración. El reunirnos juntos, el alabar a Dios, las canciones de los santos, ¿verdad? Esto es otro medio de gracia. La palabra, la oración, adoración, alabanza, ¿verdad? Comunión de los hermanos. Y nos quedan dos, que es la mesa del Señor, la Santa Cena, y el bautismo. Dos sacramentos, ¿verdad? Señales físicas de realidades espirituales en nuestra vida. Esos son los medios de gracia. ¿Por qué son estos y no son más? Porque son los que el Señor Jesús nos enseñó. Porque son los que tenemos en la palabra, ¿verdad? Son los que nos dejó el Señor para nuestra salud y nutrición espiritual.
Ahora, se fijan, son medios de gracia. ¿Por qué quiero enfatizar esto, hermanos? Porque a veces nosotros actuamos con ellos de una manera, y yo le llamo así jocosamente, que en vez de medios de gracia, se convierten en medios de desgracia. En medios de desgracia. Por ejemplo, cuando nosotros, y estas son cosas que nos ha pasado, que hemos creído, no oré esta mañana, probablemente hoy tengo un accidente. Hoy me va a pasar algo porque no tuve por la mañana mi tiempo devocional. Hoy Satanás seguro me come, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ¿verdad? Que hermanos, esto abunda, esto lo hemos escuchado. Te pasó, pero tú oraste por la mañana. Tú hiciste esta cosa. Por eso fue. No te cubriste, no hiciste lo que tenías que hacer. Hermano, eso así practicado es un medio de desgracia. De desgracia, ¿por qué? Porque entonces se convierte en algo que tú vas a hacer para a través de lo que tú haces provocar y merecer el favor y la bendición de Dios. ¿Se fijan? Que no te mereces. Right, pero se fijan, entonces lo que queremos hacer es a través de, me voy a la iglesia para que Dios me prospere. Voy a portarme bien para que Dios me dé un mejor trabajo. Voy a dar tal dinero en la ofrenda para ver si Dios me da ideas para yo poder tener creatividad en mi trabajo. ¿Se fijan? Entonces se convierten en medios de desgracia. Y aunque jocosamente decimos esto, teológicamente hay una gran verdad detrás de esto. Porque cuando nosotros vivimos por el principio de la ley, y la ley dice, haz esto y vivirás, y si no lo haces, si no cumples todo lo que demando en la ley, eres maldito. Ciertamente la ley habla así. Cuando nosotros entonces vivimos por ese principio y estamos ahora esperando que basado en lo que yo he hecho, Dios entonces ahora me va a bendecir porque me debe basado por lo que yo he obedecido. Hemos caído bajo el principio entonces de ley, y bajo el principio de ley lo que nosotros entonces debemos recibir es maldición, desgracia. Todas las maldiciones de la ley debieran estar sobre nuestras cabezas, porque no importa cuánto tú ores todo un día, no vas a merecer el favor de Dios, no vas a llegar a la medida de justicia necesaria para merecer que Dios te bendiga. No importa cuánto tú leas la Biblia, no importa cuánto vayas a la iglesia, o como dice el himno, no importa cuánto llores, aunque pudieras llenar un océano con tus lágrimas, del pecado no podrás justificación lograr. ¿Se fijan? El principio de ley ciertamente dice, haz esto, y si lo haces te bendigo, si no lo haces te maldigo. Pero nosotros no hemos podido vivir bajo ese principio. Al contrario, hemos visto bajo la ley nuestra condenación, nuestra desgracia, nuestras maldades, para entonces venir a Jesús. Y en Jesús las cosas cambian. Porque el principio entonces en Jesús es que si tú crees en Él, recibes alguna bendición, medias bendiciones, toda bendición espiritual. ¿Por qué decimos espiritual? Porque todavía estamos en este mundo. ¿Qué pasa? Tenemos la carne que también se va desgastando. Estamos en la intersección de esta edad con la edad final, y hay cosas todavía presentes que no estamos en el final completo de recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero Dios quiere que sepamos que en Cristo Jesús estamos ya completos y que en Él tenemos toda bendición espiritual. Quiere decir que el creyente no se mueve para ganar bendición, sino se mueve porque ha sido bendecido. Y ese es el principio de la gracia de Dios. Nos movemos porque hemos sido bendecidos. Por eso es
que le hemos llamado a estas vías, canales, conductos, medios de gracia. Medios de gracia. Y ahora fíjense, hermanos, y esta ilustración la hemos usado, otra vez la volvemos a usar, o esta perspectiva sobre los medios de gracia en términos de una ilustración. A propósito, los maestros y los pastores debemos estar llenos de ilustraciones. Muy importante. Las ilustraciones no son perfectas, pero ilustraciones necesitamos para poder comunicar diferentes enseñanzas. Sí. Sí, el 1 y el 0, correcto. Esa es una. Pero hay que proliferar las ilustraciones. Ahora, miren, hermanos, ¿qué pasaría si ustedes empezaran a pensar en el medio de gracia de esta manera? Y una de las formas en que yo lo he pensado es una puerta. Una puerta que se abre a una habitación donde allí te está esperando la persona que más te ama, que más te aprecia, la persona más poderosa del mundo, más bella, más hermosa, perfecta, amante, excelente. Aquella persona a la cual tú le importas más que otra persona en este mundo que se interese por ti. Ese es nuestro Dios en Cristo Jesús. ¿Qué pasaría si al tiempo de la oración tú no vienes pensando, no, tengo que orar porque si no oro, ¿qué me va a pasar? O deja ver si oro ya para que Dios esté contento conmigo. O tengo que orar para ver si por fin ya Dios está en paz. Déjame orar para ver si aquieto mi conciencia. Déjame orar para ver si gano algo, si recibo algún beneficio de esto. Si en vez de eso es, caramba, déjame ir a la oración, porque mi Padre amante me está esperando allí para amarme, para recibirme, para encontrarse conmigo, para refrescarme, para proveerme, para recordarme su amor. ¿Qué pasaría, hermanos, verdad? Ay, Dios mío, desde ayer no he ido a la habitación donde mi Padre me espera. Wow, tengo que correr a mi Padre hoy. ¿Se fijan? Ya no vamos corriendo con sentido de qué, de culpabilidad o de, ¿qué me va a pasar? No, vamos corriendo con sentido de qué, de necesidad, de necesidad. Porque mi Padre amante allí me espera. Mi Padre amante me espera allí en gracia, en la gracia de Dios, que es el favor no merecido hacia nosotros. Y nos espera allí para recibirnos. Ahora, no nos espera allí para recibirnos a regañadientes. ¿Cuánto nos ha pasado eso con los seres humanos? Que hay personas que nos reciben después que hemos fallado, pero nos reciben con un cierto, vamos a decir, placer de decir, te lo dije. Ahora tienes que ganarte de vuelta la confianza. O ahora tienes que, ¿verdad? En alguna manera hay algo que cuando venimos a esa persona, cuando hemos fallado, hay una falta de ¿qué? De un verdadero ¿qué? Descanso, de un verdadero placer, de un verdadero deleite en la presencia de tal persona. Bueno, no fue así con el hijo pródigo. Si ustedes se fijan en la palabra del padre y el hijo pródigo, cuando el hijo viene tratando de ensayar su discurso para decirle al padre, el padre lo que estaba haciendo era ¿qué? Esperando la venida del hijo pródigo. Y cuando lo divisó en la distancia, salió corriendo a él y lo abrazó y lo cubrió y le vistió y le puso el anillo e hizo fiesta y celebró con él. Hermanos, eso no está ahí por gusto. Esa es la visión de la actitud de Dios a sus hijos. Eso está ahí, hermanos, porque es la perspectiva, la visión práctica, ilustrativa de la actitud de Dios hacia sus hijos. Nosotros íbamos pensando que Dios está airado contra nosotros. Que en cualquier momento, en cualquier mala pisada que demos, ahí está Dios para partirnos un brazo, para causarnos dolor.
Y ese no es el entendimiento de Dios en relación con sus hijos. Después vamos a, en el último inciso, el último distintivo, vamos a ver que Dios tiene un uso para el dolor y para la disciplina severa. Pero Dios no cambia a nadie a través de ella. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que tiene el poder transformativo no es el temor, sino el amor. Por eso es que la Biblia dice que donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Porque el temor lleva en sí castigo. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Algo a pensar en eso, ¿verdad? Ciertamente, bueno, no queremos avanzar al último inciso, que es el 10. Ciertamente hay momentos donde Dios nos deja caer su mano pesada, ¿verdad? Pero piensen en esto, hermanos, piensen en esta perspectiva. La mano pesada de Dios es la mano que hace que nuestra atención se vuelva a su rostro otra vez. Y el rostro de Dios a sus hijos es un rostro amante, no castigador. La mano, igual que los padres imperfectos humanos, en su mejor expresión. La mano pesada de un padre es cuando el hijo, cuando ha perdido la atención del hijo. Y el hijo está en peligro al haber perdido la atención y la conexión con el padre de caer en un grave problema, un peligro, en un desastre. Y la mano pesada cae una vez para ganar la atención, pero cuando la atención es restaurada es para seguir comunicando al hijo el amor, el cuidado, la provisión, la ternura, la afección, la relación, la intimidad. Dios hace así también con nosotros. Dios no tiene un librito donde dice, a ver, ¿qué infracción cometiste? Tal infracción, deja ver el libro 4 de violaciones, inciso F, dice que mereces tal consecuencia para tal infracción. Nosotros funcionamos así, ¿ok? La justicia perfecta de Dios ha dictaminado que merecemos el infierno, sí. Si vamos al librito, lo que merecemos es el infierno. Pero ya Dios no nos trata así. No nos trata con una justicia retributiva, sino nos trata por gracia, en amor. Y la gracia en amor es que Él va a tomar las acciones necesarias en su sabiduría para poder traernos a la visión y a la permanencia en su amor. Porque a la vez que restaura en nosotros la visión y la permanencia en su amor, se vuelve a restaurar en nosotros la obediencia, el caminar con Él y el deleitarnos en Él por la comunicación de su gracia. Ese es el último inciso, pero no es el que vamos a ver hoy, pero tenía una conexión. Y la conexión que estamos haciendo es precisamente con el que llegamos al medio de gracia. Llegamos al medio de gracia. A medida que crecemos en gracia, vamos descubriendo más esta relación donde entramos en la presencia en la cual verdaderamente podemos estar seguros. Hermano, ¿cuántos hemos estado en presencia de alguien donde nos sentimos seguros? Podemos estar vulnerables, podemos confesar, la persona conoce nuestros defectos hasta lo más profundo, y sin embargo el amor de esa persona es invariable y permanece allí con nosotros. Usualmente esas eran nuestras madres, ¿verdad? Cuando teníamos buenos padres, buenas madres, ¿verdad? Delante de esa madre podíamos sentirnos que podíamos hablar cualquier cosa,
que podíamos expresar cualquier cosa, que nada iba a cambiar el amor de esa persona hacia nosotros. En un sentido también, este debiera ser el amor de esposo y esposa. Debiera ser. El amor de esposo y esposa, la intimidad de esposo y esposa debe ser tal que podamos ser vulnerables los unos con los otros, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente. La persona por excelencia con la cual podemos hacer esto es ¿quién? Cristo. Nuestro Padre Celestial, a través de Cristo Jesús. Y esto es algo que necesitamos. Y es algo que es transformativo. Es algo que nos cambia. Por eso es que decimos que la ley no nos puede cambiar. Nos pide que hagamos. La ley pide todo el día. La ley nunca deja de pedir. Y nosotros no le podemos dar a la ley lo que ella pide. Y aunque empecemos a dar, nunca terminamos. Porque la ley sigue pidiendo. Sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque pide perfección. Porque pide perfección. Pero en Cristo Jesús, donde ya la ley es satisfecha por la persona y la obra de Cristo a nuestro favor, ahora nos encontramos con el perdonador y amante de nuestras almas que nos ha cubierto en amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, es lo que hizo con Adán y Eva cuando ellos pecaron. ¿Qué hizo? Cubrió. Y allí dio la promesa y el protoevangelio de que un día Él iba a cubrir la cobertura, aquel asiento, aquella cobertura en el lugar santísimo, ¿verdad? Del tabernáculo. Allí estaba la cobertura donde se derramaba la sangre. Allí entonces es el lugar de descanso. Este es el descanso. Ahora permanece un descanso para el pueblo de Dios, donde el que entra descansa de sus obras. Dice allá en Hebreos, capítulo 4, 5, nos habla de este descanso para el pueblo de Dios, porque podemos venir a quietar nuestras conciencias a través de la fe y el arrepentimiento, que es simplemente reconocer nuestras maldades y pecados y venir y confiar en la gracia y el amor de Dios a nosotros, que nos recibe y nos perdona y nos adopta como sus hijos amados. Si los medios de gracia pudieran ganarnos con esta perspectiva, la gracia lo va a hacer. El mensaje de la gracia empieza a desintoxicar nuestro corazón y nuestras mentes de todo el abuso, de toda la mala práctica espiritual, de todo lo mal que nos han representado a Dios, de nuestras nociones corruptas de quién es Dios, y nos llevan entonces a la intimidad de hijos. Si somos creyentes, nos lleva entonces a la intimidad y al descanso de hijos, y los medios de gracia están ahí para Dios encontrarse con nosotros y allí amarnos, cuidarnos, proveernos. Ay, voy a ir a la iglesia porque hace ya 2 o 3 semanas que no voy. ¿Qué van a pensar la gente de mí? O Dios debe estar muy disgustado conmigo. Wow, ¿qué es esto? Tengo que ir porque para ver si restauro la bendición de Dios en mi vida. ¿Le agrada a Dios que vayas a la iglesia? Sí, claro que sí. ¿Es el hecho de ir a la iglesia y de congregarte con los hermanos una buena obra que agrada a Dios? Sí. Pero tu bendición no viene por ahí. Tu bendición está en lo que Dios ha proveído en Cristo Jesús a tu favor. Y cuando vas a la iglesia, el mensaje de la gracia, una vez más, es aquello que Dios usa para volverte a traer al enfoque de tu bendición completa en Cristo Jesús. Volverte a traer a la perspectiva de su rostro en gracia y en favor a ti. Y eso vuelve a ganar tu corazón. Y eso vuelve a encender tu corazón. Venimos destrozados a veces. Llega al medio de gracia como estés. Después de todo es un medio de gracia. El enemigo quiere engañarnos
y hacernos creer, no puedo llegar hoy porque mira cómo estoy, mira cómo me siento, mira lo que ha pasado en mi vida. Pero si es un medio de gracia, llega como estés, porque ahí Dios quiere hacer algo en tu vida, va a hacer algo en tu vida. Ahí Dios ha prometido encontrarte. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros hemos subestimado los medios de gracia. Y lo que hemos pensado es en los medios sobrenaturales y espectaculares de Dios. Y si no vemos esas cosas, creemos que no está pasando nada. Es algo así, yo cuando pienso en esto, porque fíjense, hermanos, medios de gracia, le llamamos a veces medios de gracia ordinarios o comunes. ¿Qué quiere decir esto? Son medios sencillos, simples. Un sermón, ¿verdad? La oración, reunirse con los hermanos, orar, un bautismo, la Santa Cena. Pareciera, bueno, eso ya, estamos cansados de eso. Ay, que Dios se mostrara hoy. Ay, que Dios derramara su poder hoy. Ay, esa iglesia está muerta. Ahí Dios no está trabajando. Porque no vemos a las personas dar 3 vueltas de carnera y a las personas allí desenfrenadas, expresando no sé qué cosa, perdidas en un éxtasis. Sabe Dios cuántas cosas, ¿verdad? Ahí sí Dios está trabajando. Pero esa gente se reúne y nunca pasa nada. Lo que siempre sucede es que hay un sermón, está la mesa del Señor, hay oración, hay predicación, hay canto. Oye, ahí no pasa nada. Hermanos, de donde hemos caído, ¿verdad? Porque allí está pasando todo. Cuando se está predicando el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Esto me recuerda, hermanos, me trae siempre a la mente Elías. Y aquel momento en la vida de Elías, que fue un momento espectacular en su vida, donde en aquel monte Carmelo arrasó con los profetas, le cortó, ¿verdad? Acabó con ellos, tremenda victoria espectacular, un momento único en la vida de Elías. Y después Elías de ese momento sale corriendo y vuelve otra vez a experimentar su debilidad. Y vuelve otra vez a sentir su inseguridad y vuelve a sentir temor y cae bajo cuestionamientos y cae bajo dudas y se esconde y está en una cueva, quizás esperando que Dios lo visite otra vez con el momento espectacular. ¿Puede visitar Dios con momentos espectaculares? Sí. No lo descontamos. El problema es que la iglesia contemporánea quiere vivir en la montaña rusa de los momentos espectaculares y ha venido a esperar los momentos espectaculares a expensa de los momentos ordinarios y comunes. Y Dios no obra así. No estamos diciendo que mente. Pero Dios en el diario vivir no obra de momento espectacular en momento espectacular. Él se manifiesta y hace cosas espectaculares a través de métodos ordinarios y comunes. Por lo tanto, Elías tuvo que entender esta realidad. Y vino allí aquel viento recio y Dios no estaba ahí. Y aquel terremoto y Dios no estaba allí. Quizás Elías esperando otra vez aquella intensidad de que Dios lo levantara en un torbellino, que hiciera algo espectacular otra vez y Dios no estaba ahí. Y donde Dios estaba una vez más fue en aquel momento ordinario y común de aquel silbido tranquilo y apacible. De aquellas cosas comunes y ordinarias tales como Elías, por favor vete a dormir. ¿Tú sabes qué necesitas ahora? Dormir. Duerme que yo estoy ahí. Despertaste, tienes hambre, come que yo estoy ahí. ¿Y ahora qué? Ve, tú no eres un profeta, tu trabajo es ungir reyes, ¿verdad? Ve y unja reyes, haz tu trabajo.
la vocación y los dones que yo he puesto en ti, que yo estoy ahí. Estos son métodos ordinarios y comunes a través de los cuales yo realizo mi obra. Mi obra. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios puede trabajar por encima de los medios y más allá de los medios, sí. Pero que Dios usa ordinaria y regularmente medios para realizar sus propósitos y llevar a cabo sus decretos y aquellas cosas que Dios ha decretado y que Dios va a realizar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, hermano. Vayamos a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, escuchamos lo siguiente. Versículo, comenzando en el 13. Romanos 10, comenzando en el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Se fijan, hermanos? Esta serie de preguntas nos habla de métodos, de medios. Y el medio es cómo creerán si no han oído. Bueno, si no han oído, que Dios les envíe un sueños y visiones para que crean. Pero eso no es lo que dice aquí. Dice que Dios le va a enviar ¿qué? Predicadores. Es el medio regular, el uso ordinario de la forma en que Dios trabaja y está obrando en la vida de pueblos y naciones. La predicación del evangelio. Nuestro problema es que queremos depender de medios extraordinarios. Queremos depender de ellos. De que alguien venga y nos susurre en el oído, Dios dice así. Te va a pasar tal cosa. Dios dice tal, profetízame, háblame. Pero si Dios ha hablado en la Escritura, este es el medio regular a través del cual Dios habla. ¿Se fijan, hermanos? Entonces dejamos los medios de gracia para irnos tras medios que se convierten en medios de desgracia en nuestras vidas. Dejamos el uso regular donde Dios se manifiesta y obra de manera poderosa para ir a depender a la adicción de medios espectaculares de señales y milagros. Y es interesante, cuidado, hermano, porque Jesús dijo, esta generación perversa demanda, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, que es el evangelio en el vientre de la ballena, 3 días, 3 noches, Cristo Jesús muerto y resucitado, sepultado y resucitado. La palabra del evangelio es la señal de Dios. Es donde Dios allí se ha revelado y transforma y obra en una vida. ¿Se fijan, hermanos? Cuidado, hermanos, las señales y los milagros, una vez más, escuchen, aquí decimos que Dios continúa obrándolas. Quizás en otros lugares usted escuche que alguien diga que ya no las hace. No es nuestra posición, ¿ok? Ahora, decimos esto con gran cuidado y con grandes calificaciones. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido, hermanos. Número 1, que las señales y los milagros tenían un propósito muy específico de legitimizar. Se dice autentificar, se dice. ¿Ok? De autentificar. No, lo que yo creo que autenticar. Gracias. Autenticar me suena mejor. Autenticar, ¿ok? Exactamente. Gracias. Sí, hay que. Yo estoy del inglés al español, por eso es que me va así, ¿ok? Pero fíjense esto, hermano. Las señales y los milagros que nosotros vemos en la palabra de Dios habían sido
habían sido profetizadas antes de la venida de Jesús. Para que cuando viniera el Mesías, su persona y su obra y la venida del Espíritu fuera autenticada, legitimizada por estas señales y estos milagros. ¿Qué pasa con el pueblo contemporáneo de hoy? Que queremos tomar y replicar esto en la misma intensidad, grado y medida. Y si no está sucediendo, hay algo mal con la iglesia. Y no es correcto, hermanos. No sigue, no es algo, no es una doctrina, ¿verdad?, que nosotros tenemos que replicar, que tiene que ser así, porque tenía un contexto específico en la venida de Cristo, en el nuevo pacto, en el desarrollo de la iglesia primitiva, el cambio de Israel a la iglesia como comunidad de fe y sombría del reino de Dios, etcétera, etcétera. Habiendo hecho eso, ¿quiere decir que Dios no hace milagros? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Quiere decir que Dios no puede sanar a alguien, que Dios no echa fuera? De ninguna manera. Todas esas cosas las afirmamos, ¿verdad? Pero tenemos que poder ver la sabiduría y lo que Dios está enseñando en su palabra para no errar entonces en nuestras prácticas que nos llevan a una serie de desórdenes y de errores que proliferan nuestras vidas y después nos hacen daño. ¿Se fijan? Con eso en mente, hermanos, hay personas que quieren vivir soñando para que Dios me hable, pero caramba, abre tu Biblia. Que alguien me profetice, pero por favor. Pastor, pero ahí dice que los sueños y tendrán sueños y tendrán visiones. Si no te das cuenta que es una de las señales que vendrían con el Mesías. También dice que se oscurecería el sol y la luna no daría su luz, habrían terremotos, etcétera. Son señales con las cuales acompañaron la venida del Mesías, el comienzo de la intersección de la vieja edad con la nueva edad que ha comenzado en Cristo, pero todavía no ha venido a culminación final conforme al plan perfecto de Dios. Son cosas a tener en mente, hermanos, y a no subestimar estos medios de gracia, como es la predicación, como la vemos aquí. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se fijan? No es anunciar cualquier cosa tampoco. Anunciamos prosperidad financiera, pero esa no es la paz del Evangelio. La paz del Evangelio llega a cualquier circunstancia financiera. Por eso Pablo podía decir, estoy enseñado tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La paz de Dios, el gozo de nuestra salvación y nuestra seguridad en Cristo se convierte en el ancla que ahora guía mi vida en todo tipo de circunstancias. ¿Se fijan? El mensaje de la paz, el mensaje del Evangelio, buenas nuevas al pecador, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora se fijan, el instrumento, el medio de gracia de la palabra es crucial. ¿Por qué? Porque Dios a través de él produce cambio. Primero, antes de cambio, ¿qué dice aquí en el versículo? No, paz, ya vimos paz, ¿verdad? La paz tiene que ver con el Evangelio, con el mensaje proclamado que proclama paz, pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es por el oír? La fe. La fe. La palabra de Dios produce fe. Lo que está sucediendo ahora aquí es que al hablar esta palabra de Dios, Dios está en acción. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué está haciendo primordial y esencialmente? Activando fe.
Activando fe. ¿Cuándo es que activa fe? Cuando tiene la persona y la obra de Cristo como el objeto de la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Es el objeto de la fe, poner los ojos en Cristo Jesús. El problema es también que la iglesia contemporánea habla mucho de fe, pero no es la fe bíblica. Porque la fe va definida por su objeto. La fe va definida por su objeto. Usted puede decir, yo soy un hombre y una mujer de fe, y no tener fe bíblica. Usted puede creer con todo su corazón que mañana se acaba el mundo, y llegó mañana y no se acabó. Usted tuvo mucha fe, pero tuvo la fe en el objeto que equivocado. Pensaban que se acababa ¿cuándo? El sábado fue. ¿Cuántas veces han dicho que se acaba el mundo? ¿Verdad? No, yo tengo fe de que ese trabajo es para mí. No, yo tengo fe que Dios me va a sanar. Y después alguien más se lleva el trabajo, o después el cáncer continúa y lleva la vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No es la fe correcta. Porque la fe correcta no es que yo declaro que el cáncer se va. Hermanos, no estamos hablando todavía de la oración, pero si usted está declarando, escúcheme, usted no está orando, está perdiendo su tiempo. Si usted está declarando, usted no está orando. Solo Dios declara. Y porque Dios ha declarado, nosotros podemos orar. Porque Dios ha declarado que en Cristo Jesús podemos recibir bendición. En Cristo Jesús las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo Jesús, ¿verdad? Conforme a los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, el orar es simplemente pedir. ¿Cuándo usted ora? Cuando usted pide. Nosotros clamamos. Clamamos, es pedir, es clamar, es pedir. Claro, es pedir a Dios, pedirle a Dios. Y pedimos solamente otros componentes que redondean esta idea, pero en su esencia la oración es pedir. Es la dependencia de un padre. No es nosotros. Imagínense que mi hijo de pronto declare que él va a recibir $20 este mes. Porque él lo declara y él lo va a recibir, porque él tiene el poder de declarar, recibirlo. Y después yo le digo, pero te equivocaste porque no te voy a dar $20 este mes. Te corresponden 10. Pero yo declaré. Sí, pero el que declara no eres tú. ¿Quién es el que declara aquí? Yo soy papá. ¿Se fijan? Entonces, hermanos, nosotros pedimos a Dios, sí, pedimos de cualquier circunstancia, en cualquier necesidad de nuestros corazones, pedimos en acción de gracias. Y pedimos en alabanza y en adoración. Y pedimos conforme a su voluntad. ¿Por qué pedimos en acción de gracias? Porque ya Dios nos ha salvado, siempre hay que darle gracias a Dios por eso. Porque nuestra fe no depende de las circunstancias, el objeto de nuestra fe es lo que ya Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, ya nos salvó. Gracias, Señor. Trabajo o no trabajo, cáncer o no cáncer, abundancia o necesidad, persecución o tranquilidad. Me has salvado. Soy tu hijo. Gracias, Señor. Por eso es que pedimos en acción de gracias. Porque ya hemos recibido bendición. Ahora pedimos confiando en el Padre conforme a sus propósitos y a su voluntad. Y porque Él nos ha salvado, pedimos adorando y alabando el nombre del Señor por las cosas que Él ha hecho. Grandes cosas ha hecho Dios. ¿Qué grandes cosas ha hecho Dios con nosotros? Nos ha convertido en sus hijos, en el objeto de su favor y de su misericordia. Por eso le alabamos, le adoramos. No le damos gracias ya por lo que vamos a recibir. Nos le damos gracias por lo que ya hemos recibido. No, yo te doy gracias porque ya yo creo que yo recibo. Pero ¿de dónde tú sacaste esa idea? Por Él vivimos. No. Tú le das gracias porque ya tú has recibido en Cristo Jesús. Y dale gracias porque lo que vas a recibir va a ser para tu bien.
Amén. No puede ser necesariamente conforme a lo que tú pides, pero ciertamente va a ser para tu bien. Y por eso le damos gracias. ¿Se fijan, hermano? Eso en cuanto a oración, llegaremos allí en ese momento. Pero hicimos este paréntesis porque estamos viendo que Dios quiere producir fe en nosotros. Porque por la palabra de Dios, estamos en la palabra de Dios. La base de todo lo que Dios hace en nuestra vida es a través de la fe. En otras palabras, Dios va a utilizar el instrumento de la fe para obrar en nuestras vidas. A través de la fe, Dios nos lleva, ¿verdad?, a recibir de Él, a confiar en Cristo, a permanecer en Él, a perseverar en Él. Pastor, ¿dónde dice eso? Vayamos a Primera de Pedro. Ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Escuchamos allí. Primera de Pedro 1, comenzando en el 3. Primera de Pedro 1, comenzando en el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 2. 1, voy a leer ahora el 5. Que sois guardados, esto lo leímos la semana pasada, lo estamos repitiendo. Primera de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Se fijan? La palabra de Dios es el medio de gracia. Y la palabra de Dios produce fe, que es el instrumento que nos ayuda a comer, a deleitarnos en Dios. Nos abre los ojos para ver las cosas de Dios. La palabra de Dios es la que lo hace y produce fe en nosotros, que es el poder de Dios en acción para preservarnos, para mantenernos hasta el fin. Por eso es que nosotros creemos que el verdadero creyente no pierde su salvación. Que creemos en la perseverancia de los santos, que Dios va a guardar a sus hijos hasta el final. ¿Por qué? Porque dice aquí un versículo de los muchos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, que está para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que Dios va a hacer con el creyente en la vida diaria es preservarnos. ¿Preservarnos en qué? En fe. Preservarnos en fe. ¿Y cómo nos preserva en fe? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. ¿Se fijan? El medio de gracia obrando en nosotros algo que Dios da. Y esto que Dios da es el instrumento. La fe, pudiéramos decir, hermanos, y no quiero utilizar esta palabra, pero por falta de alguna otra, voy a decir, es la virtud madre. La virtud madre. ¿Qué quiere decir eso? La fe nos lleva a todo lo demás. Por eso es que después Pedro en su segunda carta va a decir, nutrir con vuestra fe la piedad, el dominio propio, el afecto fraternal. ¿Se fijan? Nutrir con vuestra fe. ¿Qué quiere decir? Bueno, la fe en sí no es nada de ella misma. El problema es que la fe mira ¿a dónde? A Cristo Jesús. Y es una manera de decir, nutrir con la fe que se alimenta de Cristo toda otra virtud espiritual y fruto en vuestras vidas. ¿Se fijan? Ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro que sucede a través de los frutos ordinarios de Dios. ¿Por qué es que una generación perversa pide señal? Porque no le interesa el plano espiritual. Porque solo quieren llenar sus barrigas. Sí, aquí no le interesa ser sano. Y necesita un momento una sanidad a todo el mundo. Todo el mundo. Una necesidad financiera o un problema relacional.
Pero interesarse en los frutos del Espíritu, en el reino de Dios y su justicia, en la vida de Dios en mi vida, eso es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, esto se convierte en la esencia, en lo principal de su móvil, de su motivación. ¿Se fijan? Y entonces venimos a entender que la palabra de Dios causa fe y la fe nos nutre de toda otra virtud en nuestras vidas. ¿Se fijan entonces, hermano? Esto no es un asunto de nuestros recursos y de nuestras habilidades, sino es una obra de Dios en nosotros. No es un asunto de nuestros recursos, de nuestras habilidades, ¿verdad? De nuestras obras. Porque ahora imagínese usted que usted se proponga tener fe. Voy a tener fe. Yo me pregunto, ¿funciona así? Propóngase tener fe. Voy a tener fe. Voy a tener fe y voy a tener fe. Y voy a tener fe. Hermanos, mientras más usted se concentre en su fe, menos fe va a tener. Mientras más usted mire a su fe, más su fe falla. Ejemplo de esto es Pedro caminando sobre el agua. Porque la fe por naturaleza no mira a sí mismo. Mira al objeto verdadero de la fe que es Cristo Jesús. Por la fe usted mira a Jesús, no mira a su fe. No mira a su fe. Cuando Pedro miró a sí mismo y a sus pies sobre los cuales estaba caminando, se hundió. Pero mientras miraba a Jesús y clamaba a Jesús, que eso es la fe, no solo caminó mirando a Jesús, sino cuando se hundía volvió a clamar a Jesús y allí la fe estuvo actuando. ¿Se fijan? Puede que sea una fe grande o puede que sea más pequeña, pero donde hay fe, por muy grande o pequeña, hay una mirada a Jesús. Y donde hay una mirada a Jesús está el poder de Dios para salvarte, para preservarte, para santificarte y para obrar en ti la virtud del Espíritu Santo, el fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Se fijan, hermanos? Por eso, hermanos, es que y nosotros vamos a ser asaltados en esta, porque el enemigo es muy sutil. Él sabe dónde ¿sabían que el enemigo sabe más teología que nosotros? Por eso aquí nosotros nos estamos preparando. Porque él conoce. Lo único que él está desprovisto de la vida de Dios. Pero por eso es que nosotros debemos tener conocimiento para no perecer. Revelación de Dios, ¿verdad? Porque mi pueblo perece por falta de revelación. Ahora, no es la revelación esa de que dice Dios. No, la revelación es la palabra de Dios, ¿verdad? Perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de la palabra de Dios. El enemigo quiere venir a golpearnos y nos golpea mucho de esta manera. Sí, pero tú no tienes fe suficiente. Sí, pero yo no creo que tú puedes llegar así a Dios ahora. No, tú no. ¿Estás seguro que Dios te está recibiendo ahora? Pero mira cómo estás, mira lo que ha pasado en tu vida. Pero mira tu condición, cuidado, oye, ¿cómo te atreves a llegar? Y nos pone una y otra vez a mirando ¿a dónde? A nosotros. A nosotros. Esto es algo que yo tuve que trabajar con mi hijo. Porque por un tiempo cayó en aquel momento de pensamiento donde me decía, papá, ¿seré que yo soy cristiano? Papá, yo no quiero ir al infierno. Papá, yo veo malos pensamientos en mí. Papá, pero yo veo pecado en mí. Pero papá, yo no soy de Cristo, pero mira lo que estoy sintiendo, papi. ¿Se fijan? ¿Cómo es que yo sé, papi? ¿Cómo es que yo sé? Yo no siento como que soy cristiano. El niño. ¿Se fijan? ¿Cuál es la respuesta a eso, hermanos? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pipo, ¿tú tienes necesidad de un Salvador? Sí, papá, porque no estoy seguro. Pero si Él dice que está ahí para ti, lo único que tú tienes que ver en tu necesidad, hijo, es que Cristo dice que está ahí para ti. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Satanás quiere cuestionar, de alguna manera viciar esa invocación.
Viciarla. Y se aprovecha. Viciarla con algo que mirando a ti te inhabilita de clamar y de invocar. Pero dice la Biblia que el que invoca será salvo. Amén. El que invoca será salvo. No importa la condición, la situación, la circunstancia en que estemos. La promesa es que el que invoque, el que clame en necesidad, el que tiene necesidad de un Salvador y clama a Él es salvo. Por lo tanto, vine a poder aplacar las dudas de mi hijo con la palabra de la promesa. La promesa te dice, Isaac, que si tú tienes necesidad e invocas, Él no te echa fuera. Todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pregunta, ¿tú quieres ir a Jesús? Y papi, yo quiero ir, pero no estoy seguro. Pero hijo, lo único que te puede es que no vayas a Él. Tú vas a dejar de ir ahí, tú quieres dejar de ir ahí. No, yo quiero. Él te recibe. Él dice que no te echa fuera. ¿Te fijas? Yo quiero ir a Jesús. Pues nada te lo impide. Nada te lo impide. Aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Tu bautismo, la mesa del Señor. Te recuerdan una y otra vez las palabras de Cristo y su promesa que Él murió y resucitó para salvarte, que es para ti. Ven a Él. Esa es la promesa del Evangelio. Los que no tienen confianza en esa promesa van buscando seguridad a otras fuentes. Una de ellas es los frutos y las obras. Los frutos y las obras para ver si yo soy un creyente. Bueno, cuidado. ¿Verdad? Es verdad que el creyente, como ya hemos afirmado, tiene frutos y tiene obras. Pero en el momento del asalto del enemigo, de la tentación, o de la caída, o de la tribulación, o de la prueba, no es allí a donde debes estar mirando. En realidad, no es allí a donde debes estar mirando primero y esencialmente, sino siempre ¿a dónde? A la promesa en Cristo Jesús. Aquel que continúa diciéndote a ti que eres un pecador, ven a mí. Y yo no te echo fuera. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que la palabra de Dios nos ha sido dada para continuar produciendo y manteniendo fe en nuestras vidas. Rechazamos la idea de que sin fe se puede ser salvo, ¿verdad? De algunos que piensan que uno puede perder la fe y de alguna manera es salvo. Rechazamos esa idea. ¿Verdad? Sin fe es imposible. Ahora es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? De los que esperan en su promesa. Abraham creyó a Dios y perseveró en fe, creyendo en la promesa de Dios. La promesa es que en Cristo hay perdón y salvación. Si tú dejas de creer esa promesa, tú te pierdes. ¿Se puede perder un verdadero hijo de Dios? No. ¿Y por qué no se va a perder? Porque no va a perder la fe. Porque el Espíritu lo ha sellado. Porque ha nacido de nuevo. Porque ha sido unido a Cristo. Porque Dios lo preserva a través de fe. Porque estas cosas testifican de que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a través de la cruz de Cristo, a través del mensaje del Evangelio, tanto adelante a las buenas obras como atrás a los decretos de Dios. ¿Cuál es el problema, hermanos? Cuando abandonamos la cruz de Cristo para ascender a los decretos de Dios, y allí queremos hacer nuestra teología y descenderla de allí. Cuando nosotros queremos descender nuestra teología de los decretos de Dios, nos metemos en problemas grandes. O cuando queremos bajar a la práctica y a las obras y allí hacer nuestra teología y basar allí entonces nuestras afirmaciones, nos metemos en problemas. La cruz es el eje de nuestra teología. Los dictámenes y los pronunciamientos del Evangelio es el eje de donde sale entonces toda otra doctrina que nos ayuda entonces a articularla. Si hay algo que se desarticula con el pronunciamiento del Evangelio, no es el problema del Evangelio ni de la palabra, es el problema con tu
lógica, articulación, pensamiento, la forma y el sistema con el cual estás viniendo a la palabra. Nuestro sistema es la cruz. Y esto nos ha hecho mucho bien y nos ha llegado por un camino interpretativo, que es el camino que Dios sugiere en su propia palabra. Me propuse conocer en vosotros ninguna otra cosa que Cristo y a este crucificado. Crucificado, la palabra de la cruz. Hermanos, un par de citas más y terminamos o tomamos preguntas en esta noche. Vamos a las preguntas finales ahora. Apúntale ahí para terminar con esta idea. Segunda de Timoteo. Vayamos un momentico a Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Esfuérzate. ¿Pero esfuérzate en qué? En la gracia que es en Cristo. Sí, es verdad. Es necesario esfuerzo y diligencia. Pero es un esfuerzo y una diligencia que es en el ambiente y el contexto de la gracia de Dios. Cuando el mensaje se desvía al esfuerzo y a la diligencia de la obediencia a los mandamientos para que Dios me bendiga, nos hemos salido de la correcta interpretación, no porque rechacemos la necesidad de obediencia y de seguir los mandamientos de Dios, no porque rechacemos eso, sino porque estamos rechazando el ambiente, el contexto en donde el esfuerzo debe ser tenido, y es el contexto de la gracia de Dios. El favor no provocado y no merecido de Dios a pecadores. Esfuérzate por no perder ese contexto, esa visión, esa perspectiva en Cristo Jesús. ¿Por qué esfuérzate, hermano? Hermano, porque este mensaje no es de este mundo. No se fijen más, el mensaje del mundo, en su aspecto natural, aún en su aspecto no malo, sino bueno, en el sentido de que hay que trabajar y esforzarse para poder devengar un salario, por ejemplo. Eso no es malo, eso es bueno. Pero así no funciona el aspecto espiritual. ¿Se fijan? Cuando nosotros trasladamos eso al aspecto espiritual, perdemos el camino. Pero todo en la vida, si ustedes se fijan, o la mayor parte de la forma en que vivimos la vida, es con un aspecto de mérito o de salario. Trabajamos para ganar un salario, sacamos buenas notas para tener méritos estudiantiles y llegar a una carrera. Buscamos éxito en esta sociedad para definir nuestras vidas, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros trasladamos estas cosas al aspecto espiritual, que lo hacemos, la tragedia del cristianismo contemporáneo es que constantemente lo estamos haciendo, sacando estas cosas naturales y prácticas de la vida diaria al aspecto espiritual de cómo funciona la gracia de Dios en nuestras vidas. Y perdemos el camino. ¿Se fijan? Perdemos el camino. Porque el contexto de la gracia de Dios, donde vivimos espiritualmente para desarrollarnos en el mundo, es el favor no provocado y no merecido. Utilizamos esas dos expresiones con intencionalidad. No provocado y no merecido de Dios. Porque podemos decir no merecido, pero a lo mejor mi primera fase lo desplegó a mi favor. No. Es no provocado y es no merecido. Y ese es el contexto donde nos esforzamos. Sí, nos esforzamos por venir a la iglesia para oír la gracia de Dios. Nos esforzamos por llegar al estudio. Nos esforzamos para orar. Nos esforzamos para echar a un lado las distracciones. Nos esforzamos para entrar en el descanso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo se interpone y se opone a nuestro descanso en Cristo.
todo el mensaje del mundo, la carne, ¿verdad? Se interpone al hecho de llegar a un lugar espiritual, a llegar a la presencia de Dios, donde la palabra de gracia es la que rige, la que gobierna, la que controla, la que provee, la que refresca, la que sana, la que levanta, la que fortalece. Nos esforzamos para escuchar, para poder entrar en la señal de poder oír la palabra de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Si no, y esto son cosas prácticas, ¿verdad? Cosas prácticas que podemos, ¿verdad? También recurrir en hablar en otra oportunidad, pero esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí se levantan preguntas de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, etc. Hermanos, la responsabilidad del hombre es, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con lo que Dios nos llama a hacer. Ahora, nosotros sabemos por la palabra de Dios que la gente detrás de todas estas cosas que hacemos es Dios. Pero no porque sabemos que la gente que provoca y causa estas cosas en nuestras vidas es Dios, nos sentamos y nos cruzamos de brazos, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de Dios dice, porque algunos darán frutos a 30, otros a 60, otros, ¿verdad?, a 100. Ah, pastor, yo soy del grupo de los de 30, ya yo alcancé mi máximo. No, tú no conoces eso. Eso a ti no te ha sido revelado. Tú conoces que algunos van a dar a 30. Ahora, lo que tú sabes es que la palabra de Dios te pide a que dejes el fruto del Espíritu en amor. A que te esfuerces en la gracia de Dios a escuchar, a permanecer en su palabra y en los medios de gracia. Y el Señor entonces va a obrar. Otra manera es, bueno, yo estoy aquí esperando a que Dios me mueva a abrir la Biblia. Yo la tengo delante de mí, pero yo no voy a hacer nada hasta que Dios levante mi mano, ¿verdad? Y me haga abrir la Biblia. Por favor, no malinterpretes el consejo de Dios. ¿Te mueve Dios a abrir la Biblia? Pues seguro que sí que te mueve. Pero no seas necio en dejar de escuchar la voz de Dios que te dice, abre la Biblia, hijo. Abre la Biblia. ¿Verdad? Es decir, vivimos en el contexto de la gracia de Dios. Pero el mundo nos las quiere robar. Y hay un esfuerzo y una diligencia que es del Espíritu, pero que ciertamente causa nuestra obra y nuestro obrar y nos llama a obrar para poder tener las guatacas, como decimos los cubanos, las orejas abiertas y el espíritu y la mente enfocada en la gracia de Dios. Hermano, porque si no nos enfocamos así a propósito, que es lo que yo creo que quiere decir velar y orar. El velar y orar quiere decir que mantenemos el enfoque. Mantenemos el enfoque en la gracia de Dios. No es que simplemente ahora lo oigo, nos pasamos aquí 1 hora y media. Bueno, ya eso fue bastante ya tengo para toda la semana. Y hasta el domingo no vuelvo a pensar en la gracia de Dios. No, por supuesto, hermano, que vas a estar dando traspiés. Vas a estar dando traspiés. Si tú vienes aquí un miércoles, y gloria a Dios los que vienen los miércoles, algunos que ni vienen los miércoles, que van de domingo en domingo, y yo me pregunto si el resto de la semana están esforzándose en la gracia de Dios, que quiere decir permaneciendo en el constante y regular uso de los medios de gracia, y mi sospecha es que no lo están, que no están viviendo de esta manera. Pues no te asombres, no te asombres cuando tu vida espiritual esté pobre y languidezca, y seas arrastrado por todo viento de doctrina, o seas arrastrado por toda pasión de la carne. No te asombres, hermano. Es lo que estamos diciendo, ¿se fijan? ¿Qué es lo que queremos rechazar aquí? No, ya no hay que hacer nada, no hay que ir a la iglesia, no hay que orar, no importa, ya la gracia está. ¿No hemos conocido personas así? Sí, la hemos conocido. Sí las conocemos. Esto es detrimental y peligroso a nuestras vidas, hermanos. No es el consejo de Dios para nuestras vidas.
Y por lo tanto queremos exhortarnos entonces a no dejarnos de congregarnos, como dice el escritor de Hebreos, al amor, a las buenas obras, a escuchar la palabra de Dios, a venir a la mesa, a la oración, etcétera, etcétera. Son los medios de gracia a través de los cuales Dios nos alimenta. Y terminamos con esta final ilustración. Les hablé de la ilustración de la puerta. Hay otra ilustración también que me gusta. Y es la ilustración de un plato de comida. ¿Verdad? El medio de gracia es ese plato que Dios pone delante de ti. Y te dice, aquí está tu alimento. Aquí está para que comas. Lo vemos a propósito, bueno, lo vamos a ver la semana que viene. Pero dice la palabra de Dios que deseemos en Pedro, primera de Pedro, que deseemos como niños recién nacidos, como niños, la leche no adulterada de la palabra de Dios para que crezcamos a través de ella para salvación. ¿Se fijan, hermanos? Que deseemos como niños. ¿Qué pasa? ¿Se fijan la ilustración, hermanos? El niño, como, a ver, ¿cómo es que los niños lloran, Ariana, cuando están deseando esa leche, verdad? Hermano, nos pasa así, ¿verdad? A veces no tenemos el deseo, pero ven, tú sabes que la necesitas. Llega allí al momento donde te reúnes con el Señor a través de su palabra. Creo eso está. Vamos a buscar ese versículo para no dejarlo en el aire. Creo que es primera de Pedro, al final, en segunda. No, está en Pedro. Sí, está ahí en primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. La otra ilustración para el medio de gracia es una comida, es un plato de comida que Dios pone delante de ti. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Se fijan? Amén. La palabra de Dios del Evangelio es la benignidad de Dios a nuestra vida. Si hemos gustado de esa benignidad, el medio de gracia no es un medio de desgracia, sino es una comida espiritual de deleite. Es una puerta que se abre para hacernos bien a nuestras vidas. Dice para salvación. ¿Por qué dice para salvación, hermano? Porque la salvación no solamente tiene el aspecto del perdón, de la declaración de justificación en el pasado cuando creímos, sino tiene el aspecto presente también de ser librados diariamente del poder del pecado. ¿A dónde nos quiere llevar el pecado? Hasta la última consecuencia. Vean, la próxima vez que ustedes vean y noten un pensamiento pecaminoso en ustedes, que va a ser probablemente ahora mismo. Okay. Alguien pensó cuándo va a terminar. Dijo ya que iba a terminar. Ok, ¿hasta dónde te llevaría ese pensamiento? ¿A matarme? ¿A matarme en ira? ¿Verdad? Estamos jocosamente, ¿verdad? Utilizando una hipérbole para que ustedes vean que por la gracia de Dios, hermano, el Señor en el presente nos restringe el pecado. El poder del pecado que nos quiere llevar de un mal pensamiento hacia alguien hasta la última consecuencia de matarlo. El poder del pecado que nos quiere llevar de un pensamiento de lascivia al adulterio, etcétera, etcétera. Para que crezcáis por ella para salvación, para el Señor preservar tu vida diariamente a través de la fe que produce frutos del Espíritu hasta el final, donde entonces nos salva finalmente de la presencia del pecado. Nos salvó en el pasado de la condena del pecado. Nos salva en el presente del poder del pecado y nos salvará finalmente en el futuro de la presencia del pecado, ¿ok? Ahora, esto no quiere decir que ya no seamos salvos desde el momento que creímos. Somos salvos ya por la fe
justificados en Cristo Jesús y la obra de Dios entonces de salvación. ¿Por qué? Porque la palabra salvación quiere decir también sanidad. Sozo, en el griego también se refiere a sanidad, a salud. Por eso es que las versiones antiguas hablaban de salud, la salud de vuestras almas, la salvación de vuestras almas. En ese aspecto, en esa connotación amplia de no solamente la justificación, sino también la santificación y finalmente la glorificación.